Hola, buenas tardes chicos, espero se encuentren muy bien. Con el gusto de saludarlos, me da mucha felicidad darles la bienvenida a la carrera de contador público. Me parece que es la primera materia que van a recibir a lo largo de su licenciatura. Y pues me presento, soy el contador público José Eduardo Rodríguez Gómez. En un momento más les presento mi preparación académica y mi experiencia profesional. En este primer cuatrimestre de contador público me es grato impartirles la materia de fundamentos contables, en donde pues básicamente veremos todas aquellas bases, pilares que nos van a ser de utilidad para ser aplicados a lo largo de toda su carrera, ¿sale? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a dar un pequeño detalle de mi formación académica, mi currículum vitae como docente. Soy egresado de la licenciatura en Contador Público en la UA, obtuve mención honorífica. Estoy estudiando actualmente la maestría en Fiscal en la Universidad de Guanajuato y también estoy estudiando actualmente la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional a Distancia de México. Y cuento con el manejo del idioma inglés al nivel 8, que es intermedio, con mi certificación TOEIC de 435 puntos, así como también manejo el idioma japonés al nivel 3, que es básico, impartido ahí en los cursos de la UA. Tengo certificación en Microsoft Office 2012 por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que bueno, esto avala Word, Excel y PowerPoint, así como también una certificación por el cumplimiento ético y normativo como docente en la Universidad La Concordia. De igual manera he tenido algunos reconocimientos como docente inspirador en la misma institución y reconocimiento por excelente desempeño como docente. De igual manera, obtuve el tercer lugar estatal en el Maratón de Ética de Contadores, bueno, en el Maratón de Ética INIFS 2018, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes. Eso por la parte académica. Y por la parte profesional, pues actualmente, bueno, vamos a empezar desde el pasado. Anteriormente estuve trabajando desde la iniciativa privada hasta el sector público, en empresas como Rieleros de Aguascalientes como staff administrativo, García Rodríguez y Asociados como staff de contabilidad, Creston BCG Aguascalientes como staff contabilidad, Ernest & Young como auditor interno, Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes como auditor fiscal y actualmente pues, me estoy desempeñando como socio fundador en mi despacho Lambda Accounting MX y de igual manera como docente en la Universidad La Concordia Campus Forum Internacional. De igual manera, tengo manejo de software especializado, como lo es Compact y Nomipac y Sistema Único de Autodeterminación, que es el SUA, CIPARE e ITSE. Bueno, que más adelante iremos viendo algunos casos prácticos ya con el manejo de estos programas. Entonces, sin más preámbulos, chicos, empezaríamos el curso. Primero que nada, pues por esta modalidad que es por medio de una grabación, que más que nada fue por el tema del asueto en la sesión pasada. Entonces, para tema de recuperación de esa clase y no perder pues la oportunidad de recibir la información que es muy importante en este curso, pues la intención es abordar esta clase de manera virtual. Sin embargo, pues estaremos disponibles para cualquier otra asesoría o inclusive seguimiento en cualquier duda o comentario que se haga al respecto de la presentación, y con mucho gusto los iré llevando de la mano. Entonces, chicos, primero que nada, debemos de conocer cuál es la definición de la contabilidad, que en cierta manera, bueno, cuando hablamos de contabilidad, no hablamos de una ciencia, hablamos de una técnica. La contabilidad es precisamente una técnica por medio de la cual nosotros registramos de manera fiel. ¿A qué nos referimos con manera fiel? A cómo suceden las operaciones que ha tenido un ente económico durante un determinado periodo de tiempo. Un determinado periodo de tiempo puede ser un mes, 2 meses, un trimestre, un bimestre,
un semestre, un año, todo lo que va acumulado por un periodo de tiempo. Y en cierta manera, si bien se organiza esta información financiera de manera estructurada y homogénea, el producto final de esta es la emisión de los estados financieros, que bueno, estos nos van a servir para que nos apoyen a la toma de decisiones para todos aquellos usuarios que estén interesados. ¿Qué tipo de usuarios pueden estar interesados? Pues los bancos, por cuestiones de préstamos, los clientes, los proveedores, los socios accionistas, con el tema de los dividendos, de las utilidades, o inclusive también, ¿por qué no?, los trabajadores, también con el caso de la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, también es importante que ellos la conozcan y bueno, siempre y cuando pues se marque como tal en las políticas de la empresa para que pues estén al tanto y bueno, los niveles jerárquicos que sí corresponda pues puedan tomar las decisiones que convengan en mayor medida pues para las empresas, ¿no? Ya partiendo de esta premisa, es necesario que conozcamos como tal cuál es la clasificación de la contabilidad y existen 3 rubros muy importantes por medio del cual podemos clasificarla. El primero de ellos es por el origen de los recursos, que puede ser una contabilidad pública o privada, ya que si bien la contabilidad pública pues obtiene los recursos, o los entes públicos obtienen los recursos por medio pues del presupuesto público, de todo el tema de los impuestos y bueno, esa es como la forma en la que ellos obtienen ingresos. Como tal de la iniciativa privada, pues se obtiene por medio de las inyecciones que podrían estar efectuando los socios accionistas a las empresas, en cierta manera pues inyectando capital, patrimonio, según corresponde al tipo de pues de empresa mercantil, sociedad civil, asociación civil, ya dependiendo, ¿no? Además, otro rubro muy importante es por la actividad desempeñada, que bueno, en de manera ágil podríamos comentar que se describe como todas aquellas contabilidades de las actividades primarias, secundarias, terciarias y bueno, hasta ahí hasta las terciarias. Porque bueno, contabilidad de actividades primarias, pues hablamos de ganadería, silvicultura, agricultura, minería, pesca, cualquier actividad que, bueno, la finalidad sea la recolección de los recursos naturales como tal. Industrial, pues ya hablamos de una transformación de una materia prima original, un insumo, y por lo tanto posterior una transformación industrial. En tercer punto, ya una vez transformado esa materia prima mediante el proceso industrial, ya somos acreedores a tener un inventario de tipo de artículos terminados o inclusive pues que ya estén listos como tal para su venta, ya están listos para ofrecerse a un consumidor final en el caso de bienes tangibles. Y en el caso de bienes intangibles, como lo son los servicios, no es menos importante, también deben de llevar su registro contable, todo el tema de los prestadores de servicios. De igual manera, otro rubro muy importante es por el tipo de información procesada. Si bien existe la contabilidad financiera, que podríamos describirla como, digamos, la contabilidad real, sin las reglas, por así decirlo, que nos impone el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, es decir, una contabilidad fiscal, la financiera no toma en cuenta como todas esas reglas, es un resultado más real, más apegado a la realidad. Sin embargo, la contabilidad fiscal, si bien parte de la contabilidad financiera, y bueno, se hacen algunas adecuaciones, algunas conciliaciones, siguiendo algunas reglas específicas en materia de las leyes competentes, pues en cierta manera partimos de lo financiero y llegamos a lo fiscal. De igual manera, la contabilidad de costos es un pequeño detalle, por así decirlo, ya identificado de todos aquellos
elementos del costo, materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, que en cierta manera pues nos van a dar la pauta para que nosotros tengamos identificado en todo momento el costo que nosotros hemos adquirido por el tema de las compras, de insumos, de materia prima, y por lo tanto nos va a servir para la toma de decisiones también, ya en un momento dado formando parte de los estados financieros. Entonces, bueno, partiendo de esas premisas, si bien ya platiqué un poquito de manera superficial cada uno de los puntos, hablando de contabilidad pública, también conocida como contabilidad gubernamental, pues es aquella rama de la contabilidad que está dedicada al registro, rendición de cuentas y fiscalización de las operaciones económicas y financieras que realiza la administración pública. Básicamente, pues es el registro de todas las operaciones que realicen los entes gubernamentales, ¿verdad? Por otro lado, la contabilidad privada, pues es todos los registros, operaciones económicas y financieras que realizan las empresas particulares o las organizaciones e instituciones independientes, es decir, que son ajenas al gobierno, son, pues sí, su recurso es de manera privada, no es por un presupuesto, no es por recaudación pública. De igual manera, la contabilidad de actividades primarias, pues se refiere a todo el registro de operaciones económicas y financieras, enfocado a todo el tema de la agricultura, pesca, silvicultura, ganadería y minería, que en cierta manera pues estamos hablando de activos, perdón, de recursos naturales que contablemente se les denominan activos consumibles. Por otro lado, si bien ya existió como tal la extracción de los recursos naturales, la contabilidad industrial es aquella rama de la contabilidad dedicada al registro de operaciones económicas y financieras que realizan las empresas cuya actividad es la transformación de materias primas. Como ya les había comentado, primero se extraen las materias primas y ya posteriormente pues se realiza la transformación pertinente, ¿no? Posteriormente, y siguiendo la jerarquía de las actividades económicas, tenemos a la contabilidad comercial, que si bien también que se pueden palpar, que son físicamente palpables, por así decirlo. Entonces, pues hablamos de cualquier tipo de empresa, desde dulcerías, librerías, tema de blancos, de muebles, verdulería, electrónica, supermercado, deportes y todos los demás giros que pudieran suscitarse. Así de igual manera, tenemos la contabilidad de servicios, que bueno, en este caso se enfatiza en el tema de los registros de las operaciones económicas y financieras, pero de las empresas cuyo giro principal, la actividad principal, es el ofrecimiento de servicios. En este caso, pues, si bien no son tangibles en primera instancia, de cualquier manera deben de registrarse las operaciones. Casi para finalizar esta clasificación tenemos la contabilidad financiera, que bueno, ya lo habíamos platicado, es la rama de la contabilidad dedicada a resumir, analizar e informar las transacciones financieras pertenecientes a un negocio durante un periodo determinado de tiempo y que en cierta manera pues es lo más apegado a la realidad. Es decir, aquí todo lo que ingresa lo registras, todo lo que sale lo registras, todos los pagos, todos tus costos, todos tus gastos, todo va registrado y esa es precisamente la contabilidad financiera. Por otro lado, la contabilidad fiscal parte de la contabilidad financiera, sin embargo, hay que cumplir con ciertas adecuaciones que nos marcan las leyes pertinentes, por ejemplo, la ley del ISR, la ley del IVA, la ley del IEPS, Código Fiscal de la Federación, reglamentos, resolución miscelánea fiscal, algunas otras leyes en materia, tienen implicaciones en la contabilidad financiera y por lo tanto debe de existir su equivalencia o su conciliación, en cierta manera, a la contabilidad fiscal.
De igual manera, la contabilidad de costos, si bien es un sistema de información que sirve para registrar, determinar, distribuir, acumular, analizar, interpretar, controlar e informar de los costos de producción, distribución, administración y financiamiento, pues estamos aquí en presencia de todo el tema de los registros que nos van a dar pauta a todo el tema de los estados financieros, porque precisamente uno de los rubros más importantes del estado de resultados, si bien partimos de las ventas, también es muy importante todo el tema del costo de ventas para saber cuánto estoy obteniendo yo de utilidad bruta, cuál es mi margen y qué es lo que me queda posterior a la disminución de gastos de operación, gastos de venta, gastos de administración, productos financieros y gastos financieros, para yo en el futuro conocer la utilidad neta, es decir, lo que me está quedando ya descontando todos mis pasivos, bueno, todos mis erogaciones, perdón, de todo lo que haya ingresado. Entonces, implica calcular lo que cuesta generar un producto o servicio para poder venderlo. Son todos aquellos costos los cuales pueden ser recuperables por medio de ingresos que se obtengan. Esa es una diferencia muy fundamental entre un costo y un gasto. El costo sí puede ser recuperable y el gasto en cierta manera ya no, porque el costo va directamente proporcional al tema de las ventas, de los servicios, de tus ingresos, por así decirlo, y los gastos pueden ser fijos, pueden ser variables, pero no van en función a tus ventas. Estos costos sí son recuperables y tus gastos no. Entonces, ya una vez que conocimos la clasificación y la definición de la contabilidad, es importante que conozcamos los antecedentes que remontan pues a las primeras prácticas de contabilidad, que en cierta manera era aquella necesidad de registrar operaciones pues para saber la salud de las empresas, saber cuánto se debía, cuánto se tenía para pagar y bueno, otros rubros, ¿no? Es decir, la historia de la contabilidad y su técnica está estrechamente vinculada al desarrollo del comercio, la agricultura y la industria como actividades económicas. Asimismo, este término surgió por la necesidad de los hombres de anotar, registrar, controlar sus propiedades y sus actividades diarias. El estudio de la contabilidad sobre una base científica tuvo su primera manifestación con la publicación en Italia en el año de 1494. Todo esto fue implícito en la obra famosa Summa de Aritmética, Geometría Proportionalita, escrita por Luca Pacioli. Es un libro fundamentalmente matemático, el cual se refería a aritmética, álgebra y geometría. Sin embargo, en la tercera parte del libro contiene el tratado de la Computis et Scripturis, de las cuentas y de las escrituras, el cual consistía en una explicación sobre la teneduría de libros, uno de los pilares de la contabilidad. ¿A qué se refieren con esto de libros? Básicamente a llevar los registros de diario, todas las compras, todas las ventas, todas las salidas, todos los pagos, todos los ingresos, todos los pasivos, todas las provisiones, llevar todas las operaciones que influían en la empresa, en el entorno económico, por medio del uso de la contabilidad. Entonces, a este señor, Fray Luca Bartolomeo de Pacioli, conocido también como Luca Pacioli, fue un fraile franciscano, matemático, contador, economista y profesor italiano, precursor del cálculo de probabilidades y reconocido históricamente por haber formalizado y establecido el sistema de partida doble, mismo que es la base de la contabilidad moderna y por lo tanto se le considera el padre de la contabilidad. Entonces, pues básicamente al fraile Luca Pacioli pues le debemos la forma moderna de la contabilidad, que es la partida doble, que bueno, más adelante vamos a ir analizando cuáles son las implicaciones de una contabilidad de partida doble. Si bien después de la publicación del libro de Pacioli se empezó a considerar que el método superior era la contabilidad de partida doble, y a medida que se desarrolló la revolución industrial se convirtió en una parte esencial de la vida empresarial.
La base del sistema era registrar todos los movimientos o transacciones para llevar el control de las entradas y salidas del negocio, teniendo en cuenta 4 ideas principales. Todo lo que él establecía en su libro se podía resumir en estas 4 ideas fundamentales, que básicamente es que no existe deudor sin acreedor y viceversa. Es decir, siempre si una persona te debe, existe un derecho de cobro de ti hacia él y un derecho de pago de él hacia ti. A eso se refiere. Punto número 2, toda persona que recibe algo debe a esa persona que da o entrega. Bueno, en cierta manera, pues va muy encaminado al punto anterior. Punto número 3, todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. A eso se refiere con el tema de las cuentas de efectivo, caja chica, bancos, inversiones en algunos casos, en los cuales pues son cuentas de naturaleza deudora, es decir, que cuando ingresa dinero se considera un cargo y cuando sale dinero se considera un abono, que bueno, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y número 4, toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Para que podamos nosotros entender todas estas ideas fundamentales o principios fundamentales, es necesario que partamos de algunos conceptos primordiales para entender la contabilidad. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Comencemos de menos a más, por ejemplo, lo que son las cuentas contables. Una cuenta contable es un registro en donde se detallan los aumentos y disminuciones de rubros concernientes, ya sea de activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos. Por ejemplo, bancos, clientes, deudores diversos, inventario, terrenos, edificios, maquinaria y equipo, equipo de transporte, proveedores, acreedores diversos, capital social fijo, capital social variable, utilidad del ejercicio, pérdida del ejercicio, ingresos, costo de venta, gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, productos financieros. Son todos esos ejemplos de cuentas contables. De manera general, todos son cuentas contables. Aquí me gustaría hacer un énfasis en cuál es la definición de un activo, de un pasivo y de un capital, que en cierta manera es lo que llama un poquito más la atención en estos rubros. Nosotros podemos definir como activo todo aquel derecho o cantidad de favor que tenemos derecho de percibir, por así decirlo. ¿Y qué tenemos derecho de percibir o cuáles son nuestras cantidades a favores que podemos tener? Pues podemos tener a nuestro favor bancos, porque nosotros tenemos el derecho sobre el dinero que tenemos en bancos. Clientes, tenemos un derecho de cobro sobre un tercero. Deudores diversos, de igual manera es un derecho de cobro. Inventario, yo tengo una propiedad, tengo una propiedad como tal de un inventario. Terrenos, también tengo una propiedad. Edificios, de igual manera, maquinaria y equipo. Equipo de transporte es el mismo caso, son activos. Algunos son circulantes, otros son no circulantes. Todo es dependiendo de la disponibilidad de los activos o de la finalidad, si sean adquiridos para realizarlos, es decir, para convertirlos en líquidos, para convertirlos en efectivo o para utilizarlos para fines que sean benéficos para las empresas. Por otra parte, los pasivos, si bien los activos son derechos o cantidades a favor que tenemos sobre algún tercero, los pasivos es completamente lo contrario. Son obligaciones que tenemos ante terceros. Yo tengo una obligación de pago con mis proveedores. Tengo una obligación de pago con mis acreedores diversos. Yo les debo dinero, a lo mejor por un tema de un préstamo. Y bueno, demás rubros. Por otra parte, el capital lo podríamos definir como contablemente la diferencia entre el activo menos el pasivo. Sería igual al capital. El capital tiene ciertos rubros
que es importante detallarlos, se divide de manera general en capital contribuido y capital ganado. El capital contribuido podríamos establecerlo como el capital social fijo y el capital social variable, que en cierta manera estos tipos de capitales, si bien como la misma palabra lo indica, son contribuidos, son en cierta manera aportados por los socios o accionistas para que la empresa pueda funcionar de manera óptima. Por otra parte, el capital ganado es todo aquel capital o la diferencia entre mis activos y mis pasivos, por medio del cual y a partir de mis operaciones yo gané o perdí dependiendo del resultado de mi ejercicio. Y por lo tanto, pues aquí entraría si hubo utilidad del ejercicio, sería pues en este caso un resultado positivo, iría en este caso abonado. Recordemos que alguno de los principios que comentaba Luca Pacioli era que toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Entonces, las utilidades van abonadas y las pérdidas van cargadas. Por otra parte, bueno, pues ahí tenemos las cuentas de ingresos, costos, gastos, en sus clasificaciones, que bueno, los gastos de operación se dividen en gastos de venta y gastos de administración. Por otra parte, los gastos financieros son todos aquellos gastos como, por ejemplo, comisiones bancarias, intereses bancarios, pérdida cambiaria, y productos financieros son intereses a favor, utilidad cambiaria, algún otro tema que tenga que ver con instrumentos financieros. Entonces, bueno, todas estas son cuentas contables de manera general. Ahora bien, ¿qué es una cuenta de mayor? Una cuenta de mayor es un registro por el cual se resume de manera homogénea, es decir, que no se hace distinción entre sus distintos componentes de todos aquellos incrementos o disminuciones de las subcuentas correspondientes. Y bueno, para que nosotros entendamos el concepto de cuenta de mayor, debemos de abordar el tema de la subcuenta, que en este caso ya es el registro en el que se detallan los incrementos o disminuciones de las partidas, pero ya específicas. Las de mayor son como generales y las subcuentas son específicas, es decir, de manera individualizada. Aquí a la derecha tengo un esquema que, bueno, el primer corchete nos dice que la cuenta de bancos, si bien en la pestaña anterior habíamos dicho que era una cuenta contable, también es una cuenta de mayor y podríamos decirle que es como la cuenta madre. Por otra parte, esa cuenta de mayor va a resumir o va a aglomerar, por decirlo de alguna manera, todas las subcuentas, todas las cuentas hijas, que bueno, bancos es de manera general, pero bancos está compuesto por Bancomer, por Santander, por HSBC, es decir, bancos es el resumen de todas las cuentas y las subcuentas es el detalle individual de cada una específicamente. Entonces, ahora bien, es importante conocer qué es un cargo y qué es un abono, así como qué es una partida doble. Un cargo lo podríamos definir como aquel importe en pesos o en la divisa en la que se esté manejando que se plasma en la parte izquierda de la cuenta contable. Y el abono es el importe que se plasma en la parte derecha de la cuenta contable. Es decir, aquí en el esquema está la cuenta T, que es el esquema de bancos, parece una T, por eso se le llama así, cuenta T o esquema de mayor. En la parte izquierda, cuando nosotros escribamos una cantidad ahí, va a ser un cargo. Y si la escribimos en la parte derecha del esquema, va a ser un abono. Ya vamos a ver cuándo debe de ser un cargo y cuándo debe de ser un abono. Por ejemplo, el tema de la partida doble dice, a todo cargo corresponde un abono y viceversa. Aquí estoy plasmando yo un ejemplo muy básico en el cual está ingresando dinero a bancos, por eso tiene un signo de más ahí, tiene un cargo en bancos, porque bancos es de naturaleza deudora, aumenta con los cargos y disminuye con los abonos. En este caso está aumentando con un cargo. Y clientes está disminuyendo, por eso tiene un signo de menos, con un abono. ¿Por qué? Porque
yo le cobré a mis clientes, por lo tanto mis clientes están disminuyendo y ese dinero que yo les cobré está ingresando a bancos de manera positiva, ya lo convertí en líquido como tal. Entonces, es importante que conozcamos otros conceptos básicos como lo es la naturaleza de las cuentas, que pueden ser de dos importantes rubros, que son deudoras y acreedoras. La naturaleza deudora es aquella cuenta que aumente con los cargos y disminuya con los abonos. Y la naturaleza acreedora es lo contrario, aumenta con los abonos y disminuye con los cargos. Entonces, el saldo deudor va a ser el saldo que resulte de restar los abonos al total de los cargos. Y el saldo acreedor es el saldo que resulta de restar los cargos al total de los abonos. Por aquí abajo tengo una tablita que va a ser de mucha utilidad de ahora en adelante. Yo les sugiero que la estudien mucho. Aquí, en la parte donde dice naturaleza, hay deudora y acreedora. Ahí en acreedora, corran hasta la parte de los ingresos, ahí me faltó abajito. Es acreedora desde pasivo, capital e ingresos, y deudora activos y gastos. Entonces, todas las cuentas de activo van a ser de naturaleza deudora, van a aumentar con los cargos y van a disminuir con los abonos, y por lo tanto van a tener un saldo deudor. Por otra parte, las cuentas de gastos también son de naturaleza deudora, aumentan con los cargos, disminuyen con los abonos y tienen un saldo deudor. Por otra parte, los pasivos aumentan con los abonos, disminuyen con los cargos y tienen un saldo acreedor. Es el mismo caso para el capital e ingresos. Acá en la parte derecha tengo unos esquemas de mayor que es de clientes y proveedores, en el cual ya estoy haciendo un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo tengo cargos en mi cuenta de clientes por 350,000 pesos y 30,000 pesos, que suman un total de cargos de 380,000 pesos. Y tengo abonos por 200,000 pesos y 15,000 pesos, teniendo una suma total de abonos de 215,000 pesos. Como en la tablita dice que todas las cuentas de activo van a ser de naturaleza deudora y por lo tanto con saldo deudor, clientes forman parte del activo. Más adelante vamos a ver la clasificación. Lo que hacemos es restar de los 380,000 pesos los 215,000 pesos. Todos los cargos menos todos los abonos. Y el saldo lo vamos a poner del lado izquierdo, que son 165,000 pesos y es un saldo deudor. Es decir, que yo todavía tengo pendiente de cobrar 165,000 pesos a mis clientes. Por otra parte, los proveedores es el caso contrario. Tengo cargos por 235,000 pesos y abonos por 550,000 pesos. Proveedores es pasivo, es de naturaleza acreedora y por lo tanto de saldo acreedor. Es decir, aquí tendría que sumar todos los abonos, que son 550,000, y restarle todos los cargos, 235,000, para tener un saldo acreedor que va del lado derecho en cantidad de 315,000 pesos. Entonces, bueno, ya una vez que entendimos todos estos conceptos básicos, ¿qué es un estado financiero? O podríamos definirlo de manera general como el producto final de la contabilidad. Y en cierta manera, si bien la contabilidad es el registro de todas las cuentas contables que mencionamos anteriormente y muchas más, ya la estructura organizada de estas cuentas nos va a dar pauta para que nosotros podamos emitir, formular y elaborar todos los estados financieros que a continuación les voy a mostrar. Por lo tanto, pues podríamos definir que un estado financiero es la representación ordenada y coherente de la información financiera de un ente económico, misma que fue procesada con anterioridad durante la elaboración de la contabilidad por un periodo determinado y que sirve para la toma de decisiones de los diferentes
usuarios interesados en la misma. Por ejemplo, ya lo habíamos platicado, el dueño, los socios, los bancos, los proveedores, los clientes, el gobierno, entre otros. ¿En base a qué nosotros preparamos los estados financieros? En base a las normas de información financiera que son vigentes para todo el territorio mexicano. Estas normas de información financiera, en cierta manera, nos dan la pauta o nos enseñan, nos muestran cómo se deben de registrar las operaciones en el momento que suceden, cuando influyan los efectos en los entes económicos, de acuerdo a los postulados básicos. Entonces, para territorio nacional, nosotros nos regimos contablemente o deberíamos de realizar la contabilidad en base a las NIF. Ya lo que es perteneciente al territorio extranjero va a ser lo que son las NIIF, que son las normas internacionales de información financiera. Se le agrega una I y ya en cierta manera no debería de haber mucha diferencia entre ambas porque las NIF están basadas en las NIIF, pero puede haber sus diferencias un poco más específicas. Estados financieros básicos. Existen 4 estados financieros básicos que nosotros como contadores públicos debemos de conocer y saber cómo elaborar e interpretar. En cierta manera, nosotros partimos desde un estado de resultados integral, que también se le conoce como estado de pérdidas y ganancias, estado de situación financiera, también conocido como balance general, estado de flujo de efectivo, también conocido como origen y aplicación, y estado de cambios en el capital contable. El estado de resultados integral lo podemos encontrar en la NIF B3, que bueno, es un estado financiero básico que muestra el resumen de las operaciones del negocio. Enfrenta los ingresos contra los costos y gastos para determinar el resultado de un periodo determinado. Por aquí les muestro un ejemplo práctico de un estado de resultados. En cierta manera tenemos ventas menos un costo de ventas me da igual a una utilidad bruta, menos gastos de operación me da una utilidad de operación. Y si yo le quito gastos financieros y le sumo productos financieros, me da 200,000 pesos, que en este caso es una utilidad neta. La estructura del estado de resultados es en el encabezado el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y el periodo que corresponde al mismo. En este caso, el estado de resultados sí es un periodo, es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. En la parte de medular, pues es todo el tema del estado financiero, y en la parte final, la persona que haya elaborado, autorizado. Elaboró, pues, el contador público con su cédula profesional, manifestando bajo protesta de decir verdad que las cifras presentadas son reales, y de igual manera la persona autorizada, pues, es la persona de la empresa que está solicitando el estado financiero, y por lo tanto, pues, le es de utilidad para algún fin, ¿no? Entonces, en la parte izquierda vemos el caso A, que es una utilidad, y en el caso B es una pérdida financiera. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Únicamente disminuí las ventas netas. En vez de ser 800,000, le puse 500,000. Y corriendo todo ese resultado con las mismas cifras de costos, de gastos y de productos financieros, en vez de utilidad financiera de 200,000, me dio una pérdida neta de 100,000 pesos. Entonces, entrando un poquito más en detalle, ¿cómo fue que se determinó esa utilidad de 200,000 pesos? Esas ventas netas se determinan como aparece a la derecha. Son las ventas en un importe, menos devoluciones y descuentos sobre ventas. En este caso fueron 1,000,000 menos 100, fueron 800,000 pesos. Las compras netas se determinan como compras menos devoluciones y descuentos sobre compras. En este caso fueron 500,000 menos 25 menos 45 fueron 430,000 pesos. Esas compras netas nos van a servir, al igual que el inventario inicial y final, para nosotros conocer el costo de ventas. Es decir, partimos de un inventario inicial del periodo anterior al cual estamos registrando el estado financiero,
más las compras durante el periodo correspondiente y le restamos el inventario final para saber lo que en verdad se estuvo vendiendo como tal. El resultado son el costo de ventas, en este caso fue de 400,000 pesos. Y si pueden observar ustedes, las ventas netas corresponden a 800,000 pesos, que es lo que están negritos en el lado izquierdo. Los 400,000 pesos de costo de ventas es lo que tenemos del lado derecho en la última fila y ya todo lo demás pues coincide con la estructura. En el caso B, lo único que hice fue disminuir el tema de las ventas de igual manera. De 1,000,000 las disminuí a 700,000 pesos. Todas las demás cifras se mantuvieron exactamente igual y lo único que cambió fue eso, para llegar a unas ventas netas de 500,000 pesos. Entonces, esa es la estructura de un estado de resultados. Ahora bien, el estado de situación financiera lo podemos encontrar en la NIF B6, que en otras palabras también es conocido como el balance general. Y también es un estado financiero básico que muestra la información de los activos, pasivos, capital o patrimonio. Es muy importante ya que permite conocer la salud financiera de una empresa a una fecha determinada. Ojo, el estado de resultados era por un periodo determinado, es decir, una fecha inicial y una fecha final. Y el balance general es a una fecha determinada, es decir, solamente tiene una fecha final. La estructura del balance general se puede dar de dos maneras. Existe aquella forma en la que se presenta en forma de cuenta. La forma de cuenta es de un lado el activo, del otro lado el pasivo y el capital. A grosso modo, estas son algunas de las cuentas que componen el balance general. Bueno, de igual manera recordemos que el encabezado va en la parte inicial, el nombre de la empresa y el nombre del estado financiero, y en este caso es a una fecha determinada, es el 31 de diciembre del 2023, no es por un periodo, es a una fecha determinada. Y bueno, de manera general podemos hacer distinción de dos grandes rubros, un activo circulante y un activo no circulante. Que el activo circulante nosotros lo podemos definir como todos aquellos derechos o cantidades a favor que podemos convertir en líquido, que podemos convertir en efectivo en un plazo menor a un año. Y el activo no circulante son todos aquellos activos que a lo mejor no es la finalidad venderlos, sino más bien utilizarlos, o cuya realización, es decir, conversión a líquido, es en un plazo mayor a un año. ¿Cuáles son ejemplos de activos circulantes? Bancos, clientes, deudores diversos, inventarios, anticipos a proveedores, son derechos por los cuales yo puedo convertir en líquido, si no es que ya están en efectivo, en un plazo menor a un año. Ese es mi activo circulante. El activo no circulante en este caso representa todos aquellos activos fijos que son propiedad de la empresa, automóviles, autobuses, camiones de carga, mobiliario, equipo de oficina, maquinaria, equipo de cómputo, y por el paso del tiempo todos estos activos van perdiendo su valor de acuerdo al reconocimiento contable, y a este acontecimiento se le conoce como depreciación de activos fijos, y se acumula para efectos de los estados financieros en el rubro de depreciación acumulada de activos fijos. Que si observamos bien, la depreciación está en negativo y todo lo demás está en positivo. De manera general, la depreciación es uno de los pocos rubros del activo que tiene naturaleza acreedora, es decir, va a ser negativo, ¿sale? Cuando nosotros sumemos el total del activo circulante y el no circulante, vamos a tener la suma del activo. En este caso fueron 1,318,500. Por otra parte, en el pasivo, también se puede dividir en pasivo circulante y pasivo no circulante. Todo esto de acuerdo al criterio de la obligación que yo tenga con un tercero de un pago. Si es menor de un año, es pasivo circulante. Y si mi obligación de pago es mayor de un año, a lo mejor un crédito hipotecario, un préstamo bancario mayor de un año, se convertiría en un pasivo no circulante. En este caso, ¿qué podemos encontrar aquí? Proveedores, acreedores diversos, anticipos de clientes,
impuestos y derechos por pagar, impuestos retenidos por pagar. Todo esto forma parte del activo circulante porque debo de pagarlo en un plazo menor a un año. Y finalmente, en la parte del capital, si bien habíamos comentado, se divide en capital aportado, que bueno, puede ser capital social fijo y variable, y capital ganado, resultado de ejercicios anteriores, utilidad o pérdida del ejercicio y aportaciones para futuros aumentos de capital. Bueno, eso también entraría en la parte del capital aportado. Solamente que falta la protocolización por medio de un acta extraordinaria para formalizar como tal la parte de ese capital, si va a formar parte del variable o parte del fijo. Bueno, tenemos pasivo circulante en cantidad de 415,000 pesos y capital en 903,500, que bueno, la suma de los dos son 1,318,500, al igual que el activo. Sabemos que el balance general está correcto cuando empatan el activo es igual al pasivo y al capital. Por eso los marqué los dos de azulito. Otro punto importante, el rubro del capital que dice utilidad o pérdida del ejercicio en cantidad de 200,000 pesos se comunica con el estado de resultados. Si bien en el estado de resultados teníamos una utilidad de 200,000 pesos, acá estaba, 200,000 pesos de utilidad neta, esa utilidad neta nosotros la presentamos como utilidad o pérdida del ejercicio en 200,000 pesos. Es decir, que si no está bien el estado de resultados, tampoco va a estar bien el balance general. Todos los estados financieros se comunican y deben de coexistir armoniosamente. Por otra parte, otra manera de presentar el balance general es la forma de reporte. Ya no es tan usual, también se puede realizar de igual manera. Para mí es más común manejarlo como manera de cuenta. Sin embargo, pues es importante que conozcan ustedes las dos formas de representarlo, ¿no? De igual manera, partimos de un encabezado, el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y la fecha a la que se emite. En este caso, si se fijan, el forma de cuenta es como horizontal y el forma de reporte es vertical. Y aquí hacemos uso de columnas, es decir, bancos, clientes y todas las cantidades del activo circulante tienen una línea. Esa línea representa un corte. Ese corte va a ser la suma de todas esas cantidades que van a estar en el activo circulante. Por eso dice 1,000,000 de pesos. Todos bancos, clientes, deudores, inventario y anticipo de clientes suman 1,000,000 de pesos, que son el activo circulante. Por eso están negritas arriba. Y activo no circulante también suma todos automóviles, mobiliario, maquinaria, equipo de cómputo y depreciación restada. Son los 318,500. Hacen otra línea, pero hasta el final, con doble corte para tener un subtotal, que en este caso es la suma del activo, que es el circulante y el no circulante, 1,318,500. Por otra parte, el pasivo, de igual manera el circulante, sumamos todo, proveedores, acreedores, anticipo de clientes, impuestos y derechos por pagar, impuestos retenidos por pagar, y forman parte del pasivo circulante, que si restamos, bueno, aquí ponemos otra línea de corte para tener la suma del pasivo, porque en realidad ya no había como tal pasivo no circulante. Entonces, ese pasivo lo vamos a sumar con todo lo que es concerniente al capital, capital social fijo, variable, ejercicios anteriores, utilidad, pérdida, aportaciones para futuros aumentos de capital en cantidad de 903,500, más el pasivo son 415,000 pesos, que en conjunto son 1,318,500, que si se fijan coincide con la parte del activo, es decir, está correcto el balance general. En cierta manera, al igual que la forma de cuenta, la forma de reporte, debemos de llegar al mismo resultado. La única diferencia es el acomodo vertical o horizontal de las cuentas. De igual manera, requiere de las firmas, elaboró, autorizó, la leyenda de bajo protesta de decir verdad manifiesta que las cifras son reales, pertenecientes a la empresa y pues la parte interesada, ¿no? Entonces, eso fue el balance general. Ahora bien, el estado de flujo de efectivos lo encontramos en la NIF B2, que es también llamado origen y aplicación. Es un estado financiero básico que muestra las entradas y salidas de efectivo
de una empresa sin afectación del ajuste inflacionario, con el fin de conocer el origen del efectivo y su destino. Bueno, eso del ajuste inflacionario son todo el tema de la inflación, es decir, todo el tema de la economía de México, por así decirlo, con respecto a otros países, en un mercado internacional que en cierta manera pues está siendo partícipe de un incremento en el valor de nuestros activos o un decremento en el valor de nuestros pasivos, etcétera, para saber en cierta manera si hubo como tal inflación o deflación. Generalmente siempre es inflación. Y este flujo de efectivo pues básicamente nos dice de dónde obtuviste tú el dinero y en dónde se aplicó. Es decir, esa utilidad de dónde llegó y, y hasta dónde fue para llegar al tema del efectivo. Ya de manera específica, este es un estado financiero un poco más complicado. De manera inicial me gustaría que comenzáramos a practicar el estado de resultados y el balance general, y conforme vayan avanzando el tema de los cursos, ya iremos practicando el estado de flujo de efectivos, ya que su complejidad es un poco más extensa. Pero bueno, existen dos maneras de representar el estado de flujo de efectivos. Hay un método indirecto y un método directo. De igual manera, la estructura parte del nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, y en este caso es por un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre. Partimos de la utilidad neta del ejercicio, que si se acuerdan, esa fue la utilidad neta del estado de resultados. Fíjense en las implicaciones que tiene el estado de resultados y el balance. Si uno está mal, todos van a estar mal. Si uno está bien, todos van a seguir bien. Entonces, bueno, partimos de los 200,000 pesos. Hay incrementos o disminuciones en las cuentas de actividades de operación, inversión y financiamiento. Y bueno, en cierta manera, de operación podríamos definir todas aquellas que tengan que ver con el giro de la empresa: clientes, inventarios, anticipos, depreciación de activos fijos, proveedores, anticipos de clientes, derechos, impuestos por pagar, derechos por pagar, impuestos retenidos por pagar. Son todas aquellas actividades de operación, son del giro de la empresa. Y de acuerdo a un comparativo entre un balance general con respecto a otro, podemos conocer incrementos o disminuciones en ciertas cuentas. Por eso hay cuentas en positivo y hay cuentas en negativo. El estado de flujo de efectivo, si bien parte del estado de resultados, también influye en cuentas del balance general. Por eso es importante hacer el comparativo para saber qué cuenta aumentó, qué cuenta disminuyó, y por lo tanto plasmar esa variación. Por lo tanto, bueno, las actividades de operación se suman y es un flujo de efectivo de actividades de operación. Y actividades de inversión que conocemos comúnmente como pues todos los activos fijos, todo el tema de equipo de transporte, mobiliario de equipo, maquinaria de equipo, equipo de cómputo, entre otros. Tenemos finalmente las sumas y restas, variaciones de un periodo con respecto a otro, que es un flujo de efectivo de actividades de inversión. Y finalmente las actividades de financiamiento, que se derivan más que nada del tema de préstamos, de deudas, de capital social fijo, variaciones en el fijo, en el variable, futuros aumentos para el capital, que en cierta manera pues también se ve reflejado en un flujo de efectivo de actividades de financiamiento. Y finalmente sumamos las las cuatro cantidades, que son, las tres, que son los 239,000 pesos del flujo de actividades de operación, el flujo de efectivo de actividades de inversión y las de financiamiento, 239, 7,000 pesos, 7,000 pesos, perdón, y 70,000 pesos, y todo suma 316,000 pesos, más la suma del efectivo y equivalentes de efectivo del periodo anterior. En este caso, pues tendrían que ser al 31 de diciembre del 2022, de 184,000 pesos. Tenemos un flujo de efectivo al final del periodo por 500,000 pesos. En este caso, debe de empatar exactamente con el saldo de bancos, de caja chica, de todas las cuentas de efectivo que tengamos en posesión de la empresa. Entonces, sabemos que el flujo de efectivos está correcto cuando nos checa ese flujo de efectivo al final del periodo con la cuenta de bancos correspondiente.
En este caso fueron 500,000 pesos, que si yo me voy al balance general, tengo 500,000 pesos, ¿sale? La otra forma de representar el estado de flujo de efectivos es del método directo. Es muy parecido al método anterior, nada más que aquí se hace como, digámoslo, un resumen de las actividades de operación, porque bueno, cobro a clientes, aquí ya establece todo el tema de clientes, de ventas, inclusive si se fijan aquí no partimos de una utilidad de una utilidad del ejercicio. Aquí tendríamos que calcularla pues de manera implícita con el cobro a clientes, pago a proveedores y pago por gastos. Aquí ya iría implícita todo el tema de la utilidad neta del ejercicio, todos los cobros de clientes, anticipos, de clientes, de proveedores, inventarios, costo de ventas, gastos correspondientes, depreciaciones, todos esos efectos van en esas tres primeras partidas. Ya todo lo demás es igual y también al final del periodo nos debe de checar el flujo del efectivo al final del periodo, 500,000 pesos con el saldo en bancos que son 500,000 pesos. Cambios, estado de cambios en el capital contable, lo podemos encontrar en la NIF B4, que bueno, este es un estado financiero básico que muestra las alteraciones sufridas en el patrimonio de los socios, es decir, en las diferentes clasificaciones del capital contable durante un lapso de periodo determinado. Entonces, pues en cierta manera, aquí vamos a ver cómo se ha estado comportando todo el capital contable, que en cierta manera, pues ya lo platicamos anteriormente, activo menos pasivo igual al capital. Bajo esa premisa, pues, debería de ser igual el capital contable que lo que tenemos en el balance general. Esos 903,500 que tenemos en la esquina inferior derecha deben de ser iguales a lo que tenemos acá en el balance general. 903,500 en total de capital y 903,500 en el total de capital. Entonces, sabemos que está correcto cuando nos suma lo mismo que el balance general. Y bueno, aquí ya hacemos algunos detalles o pormenorizaciones de algunos de los rubros que componen el capital. En este caso, capital social, hubo un incremento de 50,000 pesos, que bueno, tuvo un saldo final de 600,000 pesos. Aportaciones para futuros aumentos de capital, había 50,000 pesos iniciales, más otros 50,000 posteriores, son 100,000. Utilidades acumuladas traíamos 3,500, a las 200,000 que ya la hemos estado platicando en varias ocasiones, son 203,500. Sumo todo horizontal, sumo todo vertical y el cruce de ambas me deben de dar 903,500, que en este caso coincide con el balance general. Y pues prácticamente era lo que les quería platicar, chicos. Yo sé que van a quedar muchas dudas, no se preocupen, lo vamos a ir platicando, vamos a ir haciendo ejercicios prácticos de cada uno de los ejemplos. Y la invitación es ir comenzando a hacer estados financieros. Con el tiempo vamos a encontrar maestría en todo este procedimiento, pero bueno, ya sirve de bases para establecer el preámbulo, para comenzar como tal con esta licenciatura de contador público. Entonces, pues sin más que comentarles por el momento, sería todo de mi parte. Les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias, hasta luego.